Diles que no me maten, de Juan Rulfo. En Apulco, estado de Jalisco, México, el 16 de mayo de 1917 nace Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo. A los 6 años, en plena guerra cristera, su padre fue asesinado por el hijo de un vecino terrateniente, el joven Guadalupe Nava. Borracho, vio pasar a caballo a don Juan, salió a seguirlo hasta que le disparó una bala en la nuca. 4 años más tarde, la madre de Rulfo fallece. En el mismo año, Juan estudiaba la primaria en el Colegio de las Josefinas, pero la guerra cristera terminó por cerrar la escuela. Al quedar huérfano a los 10 años, su tío, quien quedó como su tutor, lo llevó a Guadalajara. Ahí vivió con su abuela, pero pronto acabó en el orfanato Luis Silva, que él mismo calificó más tarde como una correccional. En 1930 participó en la revista México y en el 33 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara. Pero la universidad estaba en huelga y optó por trasladarse a la Ciudad de México, donde asistió como oyente en el Colegio de San Ildefonso. En 1934 comenzó a escribir y a publicar. Rulfo trabajó entre la Ciudad de México y Guadalajara, fungiendo labores muy dispares, como archivista en la Secretaría de Gobernación, como agente de migración en Guadalajara, como fotógrafo por diversas partes del país, como capataz de Goodrich Euskadi, como colaborador de la Comisión del Papaloapan y como editor en el Instituto Nacional Indigenista. Al ver su trayectoria laboral, uno descansa. También le costó ganarse la vida. Sobre su obra, el autor, historiador, fotógrafo y guionista de cine es ante todo reconocido como un escritor que marcó un parteaguas a partir de la publicación de Pedro Páramo, lo cual sucedió en 1955. Se sabe que Pedro Páramo pasó por mucho tiempo de creación y reescritura, que tuvo muchos otros nombres, pero finalmente la publicación fue un éxito en la carrera literaria del escritor. El año de su publicación ganó el premio Javier Villaurrutia y se volvió rápidamente un fenómeno. Autoridades literarias como Jorge Luis Borges la reconocieron. Dice Borges, Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura en lengua hispánica y aún de toda la literatura. A partir de ese momento se empezó a hablar del estilo de Rulfo. ¿Pero qué es ese estilo? Se puede identificar a través de su atmósfera rural, seca, como las montañas que fotografiaba. Sus personajes que parecen detenidos en una de sus fotografías se mueven poco. Inclusive en las persecuciones que proponen Diles que no me maten, no hay enormes secuencias de acción. Los personajes rulfianos van con tiento, pasando umbrales entre la vida y la muerte, en la cual piensan, recuerdan, suplican, preguntan, transmiten miedos, odios y venganzas. Pocas veces nos da una descripción física. Los nombres nos lo dicen todo. Juvencio, Justino, Don Lupe, el coronel. Quizás porque él mismo quedó huérfano de padre, en sus obras se distingue la presencia de un padre, o ausente o irresponsable. La dupla padre-hijo de Juvencio y Justino marca lo irresponsable del padre, en Don Lupe y el coronel, la ausencia y la nostalgia. La muerte y el campo, la pobreza y el exilio son elementos constantes, así como su tono, su contar seco, de hombre que no es rural pero que lo conoce, que puede hablar como habla el pueblo y sentir como él. Su enorme acierto desde mi punto de vista es la voz narrativa. Sobre el cuento. Dilas que no me maten se publicó en la revista América número 66 en agosto del 51. 2 años más tarde formaría parte de la antología publicada por el Fondo de Cultura Económica bajo el título de cuentos El llano en llamas. El llano en llamas es considerado dentro de la corriente literaria del realismo mágico. Escribir sobre la tierra originaria, representar la vida rural mexicano, usando el simbolismo y las metáforas del paisaje como resonancias de los sentimientos enmarcan la narrativa de Rulfo, quien es considerado el precursor directo del boom latinoamericano. El subtexto del cuento Diles que no me maten tiene que ver directamente con el asesinato del padre de Juan Rulfo. Los personajes desarman y rearman al asesino de su padre. El protagonista se llama Juvencio Nava y la víctima Guadalupe Terreros. El verdadero asesino de don Juan Nepomuceno Pérez Rulfo fue Guadalupe Nava. Como si fuera una expiación, Rulfo modifica eventos, da mayores detalles sobre la justicia que busca el coronel Terreros, el cual podría leerse como el mismo Rulfo buscando vengar a su padre y simpatizando con Justino, el hijo del asesino.
El juego nos deja entre lo moral y lo emocional, pendulando en la angustia, el coraje y la justicia. Resumen. Justino va a ver a su padre preso, Juvencionaba, perseguido por un crimen cometido hace décadas, quien es finalmente capturado. Aterrorizado, Juvencio suplica por su vida y se aferra a la última esperanza de que su hijo Justino interceda por él. Sin embargo, Justino teme poner en riesgo a su esposa, hijas e hijos si suplica por la vida de su padre, que es un condenado a muerte. Juvencio Navas recuerda que él es el asesino de Don Lupe. El destino parece ineludible cuando nos enteramos que el coronel, quien lo mandó capturar y ordena que lo fusile, desde la infancia busca vengar la muerte de su padre, Don Lupe Terreros. El cuento cierra cuando Justino se lleva el cadáver de Juvencio. El análisis de la estructura narrativa nos la dan las siguientes acciones. La estructura es bastante particular y contribuye a la atmósfera de tensión y fatalidad del cuento. No sigue una estructura lineal rígida y identifica algunas secuencias claves. Entre las características de la estructura narrativa está este tipo de narrador omnisciente, heterodiegético en tercera persona, con foco en el protagonista, Juvencio. La narración se centra casi exclusivamente en él, explorando sus pensamientos, sentimientos y recuerdos. Sobre la temporalidad de la trama, que alterna el pasado y el presente, el relato comienza in media res, con analepsis y retrospecciones. Ya nos presentan a Juvencio suplicando por su vida, ya fue capturado y se encuentra a punto de ser fusilado. Esta temporal de la trama, aunque pareciera predominantemente lineal, tiene importantes retrospecciones. A lo largo de la relación se intercalan flashbacks que revelan detalles del pasado de Juvencio, como su crimen, su huida y las razones que lo llevaron a la situación. Así podemos entender las motivaciones de los personajes y las consecuencias de sus acciones. No es una historia de forma cronológica, sino que al alternar pasado y presente, la sensación de fragmentación y disolución de tiempo genera un efecto. Los espacios, Álimas, Palo Santo, el cuartel de pelotón, suelen ser como espacios abstractos. El nivel de la historia es intradegética. Estamos siempre adentro. Al analizar los personajes según el modelo actancial de Greimars, podemos definir que hay varios actantes, ¿no? El agente de la acción, Juvencio, el paciente de la acción, el coronel, que es el destinador, y también es el destinatario. El objeto, que es Don Lupe, los actantes como ayudantes, que es Justino, y opositores como el sargento, y algunos ambientales que ya no están en este cuadro. A forma de cierre, puedo decir que gracias a los conceptos y herramientas aprendidas en la materia de fundamentos de teoría narrativa, es que he logrado aventurarme en este análisis del célebre cuento de Juan Rulfo bajo los marcos teóricos estructuralistas de Greimas, así como las teorías de Gerard Genet y otros tantos. A manera de cierre, agradezco y concluyo que nuestra literatura proporciona miles de ejemplos llenos de riqueza estructural, donde forma y forma se nos revelan de otra manera cuando las lecturas pasan por las bases teóricas. Muchas gracias.